tema ecuaciones en dinámica, competencia, planteamiento identificando las fuerzas que actúan sobre un objeto en un plano horizontal. Tenemos entonces una masa de 8 kilogramos. Vamos a identificar primero las fuerzas que actúan sobre ese objeto. La primera fuerza que actúa sobre ese objeto es el peso, la fuerza que va hacia abajo, porque la tierra nos jala hacia abajo. El peso cumple, como es una fuerza, cumple la segunda ley de Newton, que es igual a masa por aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad. Es decir, para calcular el peso multiplicamos 8 kilogramos por 9,8, que nos da 78,4 y aproximamos a 78 newtons. A toda acción hay una reacción que es de sentido contrario. En este caso, entonces, la normal, como tiene el mismo valor del peso, me va a dar 78 newtons, simplemente que va en sentido contrario. A toda acción hay una reacción. Ahora, vamos entonces, se me olvidó decir, esta superficie va a tener un coeficiente de rozamiento de 0,2. Vamos a estudiar entonces qué fuerzas van en sentido horizontal. Vamos a estudiar primero una fuerza 1 de 35 newtons que vamos a aplicar para intentar mover el objeto. Entonces, la fuerza que se opone al movimiento se llama fuerza de rozamiento. Y va en sentido contrario, ¿cierto?, a la fuerza que hacemos para intentar mover el objeto. La fuerza de rozamiento depende de la rugosidad del objeto y del peso del objeto. Entonces, en este caso el coeficiente de rozamiento es 0,2 y el peso, que es igual a la normal, es de 78 newtons. Hacemos la multiplicación y eso nos da 15,6, que vamos a aproximar a 16 newtons. Tenemos acá entonces lo que se llama el diagrama de fuerzas, que es representar por medio de flechas las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Vamos a plantear las ecuaciones. Para ello vamos a dibujar un plano cartesiano, de tal forma que el eje Y coincida con las fuerzas que actúan sobre ese objeto verticalmente y el eje X coincida con las fuerzas que actúan sobre ese objeto, pero horizontalmente. Entonces, en el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? Hacia arriba tenemos la fuerza normal. Entonces vamos a colocar solamente la inicial. Como va hacia arriba es positiva. Hacia abajo, ¿qué tenemos? El peso. Como va hacia abajo, lo vamos a colocar negativo. En este caso no vamos a hacer la resta de las cantidades, sino que vamos a mirar el movimiento. Como el movimiento de este objeto va a ser idealmente horizontal, el objeto no se va a mover hacia arriba y hacia abajo, sino que solamente se va a mover horizontal. Como no va a haber movimiento hacia arriba y hacia abajo, esto es igual a 0. Porque la primera ley de Newton dice que si un objeto está en reposo o no se mueve, es porque la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre ese objeto es igual a 0. En el eje X, vamos a mirar primero qué fuerzas actúan. Vamos a contemplar primero la fuerza 1. Entonces, la fuerza 1 va hacia la derecha, entonces la vamos a colocar positiva, menos la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda. No vamos a mirar cuánto nos daría la resta de esas fuerzas, pero sí vamos a mirar si el objeto se mueve o no. La fuerza de rozamiento nos dio 16 newtons. Ahora, la fuerza aplicada fue de 35. ¿Esa fuerza es suficiente para vencer la fuerza de rozamiento de 16? Sí. Entonces, cuando se mueve el objeto, vamos a colocar MA. Porque las leyes de Newton nos dicen que cuando un objeto se mueve tiene aceleración y que esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza que aplicamos e inversamente proporcional a la masa. Entonces vamos a colocar MA si el objeto se mueve. Listo, ahora vamos a estudiar las ecuaciones
para la fuerza 2 de 16 newtons. En el eje Y seguimos teniendo las mismas fuerzas, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, y como no se va a mover hacia arriba y hacia abajo, eso es igual a 0. Y en el eje X seguimos teniendo la fuerza aplicada, pero en este caso vamos a estudiar la fuerza 2 menos la fuerza de rozamiento. Entonces, si estudiamos la fuerza 2, la fuerza aplicada fue de 16 newtons y la fuerza de rozamiento es de 16 newtons. ¿Esa fuerza es suficiente para vencer la fuerza de rozamiento? No. Entonces me da 0. Entonces cuando el objeto no se mueve, vamos a colocar 0. Si por ejemplo aquí no hubiera sido 16, sino que hubiese sido 15, ¿cierto? Entonces la fuerza aplicada es menor que la fuerza de rozamiento. Si la fuerza aplicada es menor que la fuerza de rozamiento, el objeto no se mueve y vamos a colocar igual a 0. Si se mueve, vamos a colocar MA. Es decir, cuando la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de rozamiento, vamos a escribir F menos fuerza de rozamiento igual a MA. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a realizar los ejercicios que les planteo en el archivo adjunto.